pero también podemos pensar que tiene otras cuestiones, otros objetos, otras interacciones, por ejemplo, la correa, la chapita, no sé, otras cosas que no son tan significativas del perro, que esa correa la podría usar otro perro, pero no así partes más propias, ¿no? Como la cabeza, las patas. Bueno, y básicamente esto es la relación de agregación y composición. Pensarlo así como cosas que son propias de ese objeto que vamos a modelar y cosas con las que interactúa, por ejemplo, la chapita y la correa. Y bueno, vamos a arrancar con agregación. La simbología que vamos a usar para representar esta relación es este rombito, que ahí también en el draw.io están estas flechitas para usar en los diagramas, y es el rombito así como vacío o blanquito en el medio. Esto es para agregación. Es un tipo de asociación la agregación es un tipo de asociación que muestra que una clase es parte de otra, y hablamos de agregación como una composición débil. Como que es una parte, pero no es, la relación es débil. Porque ese objeto pueden ser usados por diversos objetos. Después, cuando veamos los ejemplos, se empieza a clarificar este, todas estas oraciones, todas estas descripciones. Em, mm, mm, mm. Y si nosotros tenemos dos objetos que están relacionados por agregación, la destrucción de uno de esos dos no conlleva la destrucción del otro. Nosotros, por ejemplo, podemos borrar el objeto perro, siguiendo con el ejemplo anterior, pero el objeto correa puede seguir existiendo, como que tienen una vida independiente. Y por ende podemos usar ese otro objeto, vincularlo o hacerlo o relacionarlo con cualquier otro de los objetos. Bueno, esta es una de las relaciones que se da con más frecuencia, y bueno, y se representa con este simbolito, siempre apuntando el rombo al objeto compuesto, al que va a ser, en este caso, el perro o lo que sea, o el objeto que sea el que va a utilizar todos estos otros objetos de manera compuesta, de manera agregada, digamos, para no confundir. Se puede decir como Eh, cierta herencia, profe, o es un montón. Porque la agregación es un tipo de asociación que muestra una clase es parte de otra clase. Yo lo tomo un toque como herencia. Toque mm, nomás, porque todavía no lo entiendo del todo. son Pero dos, No, son dos clases distintas. Abel. son clases distintas que pueden, o sea, hacer el total de una. O sea, es como que se van superponiendo los elementos que componen a una clase propia. No sé, un caballo Exactamente. tiene patas, entonces puedo ir, no sé, sumando pata izquierda, pata 1, pata 2, pata 3, y ahí voy armando mi caballo. o Exactamente. sea, las patas serían una clase. Sí, por decirlo así de Ok, ok. tosco, Pero pero no se hace muy largo, profe. No, pero sirve un montón. Claro, Y pero más O sea, mecanismo. por ahí, para sí. estos ejemplos que son más que nada didácticos, es medio pareciera al pedo, pero se usa. Se usa No, para. yo no digo al pedo, pero o sea, es como literalmente ir tornillito muy chiquitito por tornillito muy chiquitito me Y parece una armando. guasada, pero bueno, si es así, es así, otra no queda. Pero eso va a Ahí depender del sistema. Ahí suele depender del sistema, donde necesites tornillitos chiquititos para hacer tu sistema en realidad. Hay momentos que se exactamente. necesita eso.
Exactamente. Ahí pusieron un ejemplo sería como una asociación. Sí, es una relación. La de asociación era parecida, pero bueno, esta es para empezar a construir un objeto compuesto. Ahí el auto también es un ejemplo, como que las ruedas. La ventaja de esto es que nosotros podemos crear una clase que haga ruedas, una clase que haga, no sé, cubiertas, y después agarrar y hacer un objeto auto y no tenemos que, simplemente vamos generando esos objetos dentro de la construcción del auto. Eh, por ahí en nuestro sistema, no sé, vamos a generar la misma rueda para distintos modelos de auto, entonces la clase que genera las ruedas ya está construida y nosotros después vamos a hacer una clase distinta que sea, no sé, auto deportivo y bueno, usa esa rueda. El auto, otro tipo de auto usa esa misma rueda. Entonces ya tenemos una parte, es como ir desglosando el objeto compuesto que va a tener un montón de partecitas, bueno, se puede ir generando de esta forma. Por ahí, para algún caso concreto, sería más fácil armar objeto auto y ahí adentro ponerle un atributo a ruedas o un array de ruedas o un volante y distintas cosas, pero si el, el sistema se complejiza un poco, va a ser, y esto también después lo vamos a ver un poco cómo se utiliza esto en los patrones. Por ahora lo vemos así sencillo, pero después cuando es más complicado sirve un montón, simplifica un montón el trabajo. Em, no sé qué significa eso. Bien, bueno, pero sigo, no entendí lo que decía el chat. Sí, justo el ejemplo del caballo que decía Abel lo vamos a usar. Por ejemplo, para agregación y para entender un poco también cómo se escribe en el código y la diferencia con composición, que es la que vamos a ver ahora, podemos agarrar este ejemplo, que son dos clases distintas, pero en este caso celular sería una clase compuesta. No quiero decir compuesta, pero sería el conjunto, porque composición es la otra asociación, para que no se... una clase grupal, digamos, como que va a trabajar, va a usar este otro objeto que genere la tarjeta SIM, lo va a usar simplemente para este método. Entonces el celular va a estar compuesto por el celular propiamente dicha y un otro objeto que en este caso es la tarjeta SIM. ¿Y por qué es este tipo de relación? Porque nosotros podemos destruir el objeto celular, pero si tenemos creado el objeto tarjeta SIM por otro lado, lo podemos usar con otro celular y lo mismo al celular le podemos generar otro objeto y hacerlos que trabajen de manera conjunta. En el código se ve como que em, son dos clases totalmente distintas. Y acá tenemos la tarjeta SIM por un lado, que no tiene mucho más que dos atributos, un número y una compañía. Y después la clase celular em, tiene un atributo, pero que llega desde afuera. El objeto previamente tiene que estar creado para que la tarjeta lo use. No es que lo crea acá adentro. Si el objeto fuera creado adentro de la clase celular, si yo rompo celular, si yo borro el objeto celular, borraría también el objeto SIM. Pero en este caso, como no está acá escrito, pero después tengo el ejemplo en composición, podemos ver ahí la diferencia. Simplemente lo usa en este, en este método. Le llega la tarjeta SIM y nada, y hace algo.
se lo agrega a esa variable. Y con respecto al caballo que veíamos antes, supongamos que el caballo va a ser nuestra clase compuesta o agregada y tiene otras clases que, viéndolo desde el punto de vista de la realidad, se podría entender que sí podrían funcionar con el caballo, pero que no le son tan propias como la cabeza, las patas, los órganos. Esta rienda, por ejemplo, puede ser usada para otro caballo, y lo mismo la silla, lo mismo el jinete. Y también pueden vivir los objetos que generen estas clases de manera independiente. Yo puedo crear un objeto rienda, puedo crear un objeto caballo, sillas, jinete, etcétera. Acá yo le agregué este método que es parecida a la relación, porque en el ejemplo por ahí simplemente nos lo simboliza, lo grafica, y siempre el rombito apuntando al objeto compuesto. Pero para que el caballo, por ejemplo, utilice alguna de estas clases agregadas, tendría que tener un método, por ejemplo, en el que usa carrera, en el que para correr una carrera va a utilizar la rienda, la silla y el jinete. Pero de todas formas, el caballo podría seguir existiendo y no usar ese método. Si no usa ese método, simplemente es un objeto caballo. Y si yo Eh, destruyo caballo, los objetos que se generen en las otras clases agregadas pueden seguir funcionando. Profe, consulta antes que Sí, me pierda yo. Entonces no podemos quedar con esa idea de que son, digamos, objetos que puede utilizar otro objeto como sí, para recordarlo, digamos, y ya con eso hacernos... Yo sí, digo para no marearme yo, porque después medio que como que me embarullo. Ahora estoy buscando otros ejemplos y medio que ahora no me salen, pero sí, sí, sí. Esa sería básicamente genial. la diferencia entre composición y agregación. La agregación, como es una relación más débil, se puede relacionar con otros objetos. Tommy, Sí, profe, le hago una consulta. sí, Podríamos decir básicamente que una de las diferencias entre la agregación y la herencia es que en la agregación la existencia del objeto en sí no depende del otro objeto al cual se agrega. No sé si me expliqué bien. sí, sí, sí. La diferencia con la herencia es como que yo no le estoy heredando ningún atributo y ningún método. Porque fíjense que caballo y rienda tiene como, no sé, un caballo tiene una idea, un nombre, una raza y una edad. Y rienda tiene otro tipo de atributos y otro método. La herencia es Ah, cuando bien. se heredaban. Esto es una relación nada más, cómo se relacionan los objetos de este sistema. Pero bueno, bien que lo trajiste también, porque ahora, como vamos a ver interfaces y clases abstractas, también eso sí tiene mucha relación con la herencia. Estos son unas relaciones eh, más de sistema, no tanto de la creación de los objetos, más de cómo se comunican entre sí. Ahora vamos a ver un caso también de que utiliza las dos, así del mismo ejemplo del caballo. Y entonces, bueno, ¿qué es la composición? La composición, en contraposición de la otra relación que era débil, esta es llamada fuerte, debido a que la clase componente, esta que va a ser creada con varios objetos, debe coincidir con la vida de la clase compuesta. Perdón, la compuesta va a ser la que
use todo, más los componentes, las partecitas que se le van a ir sumando. Esto que decíamos antes, que si destruimos el objeto caballo, em, en la relación de agregación, que es la débil, con este simbolito, si destruimos caballo, estos van a seguir viviendo, pero si tenemos este otro tipo de ejemplo, si destruimos caballos, cuando estén relacionados con esta relación de composición, vamos a destruir todo. Y ahora lo vamos a ver por qué, por el tipo de cómo se crean los objetos. Ahora lo vemos bien. Algo más que tenemos que ver de esto. Bueno, esto. Si se borra todo. En este tipo de relación, los componentes no pueden ser compartidos por varios objetos. Nosotros no le podemos sacar la cabeza al caballo y ponérsela a otro, o las patas. Pero sí le podemos sacar la rienda, no sé, el jinete podría ser un objeto, un componente de este objeto compuesto. Y bueno, se representa con un rombito, pero en este caso coloreado. Todo negro, todo de color. ¿Quién mandó ahí? Gamer, contexto. A ver. ¿Qué es esto? No sé qué mandó. ¿Qué es esto? No sé qué mandó. Es un juego de cartas, profe. Marcelo. Es un juego de cartas. Me reí nada más por eso. ¿Y por claro qué? que sí, así porque por ejemplo, se dice convocar, o sea, para convocar esa carta tenés que tener todas las partes en conjunto, si no, no sirve. Ah, mira. Mira, está bueno. Bueno, ya. No, es que yo veía en YouTube un chabón que explicaba cosas con cartas de Yu-Gi-Oh! Y así entendí herencia y todas esas cosas. Ah, mira. Bueno, está bueno. Claro, bueno, cada uno, sí, está bueno, le busca la forma de entenderlo. A veces cuando ustedes mismos me preguntan, es un poco también a ver si de la forma que lo están pensando es cómo lo entenderían. Está bueno, está bueno. En la pregunta a veces ya está la respuesta, como para decir, yo lo entiendo así y quiero ver si está bien o estoy errado, así que siempre bienvenida las intervenciones. Así que muy bien. Bueno, y con este caso, habíamos dicho que era una relación de composición, el rombito negro, ahí bien. Esta flecha, a esta flecha no le den bola porque es estas complicaciones que trae, ni tampoco que una sea más grande que la otra. En este lugar tendría que ir una flecha exactamente igual que esta porque es la misma relación. No hay diferencia. Simplemente le quedó al que lo hizo, le quedó la flechita así, pero no es importante. En este caso, el caballo va a ser un objeto compuesto con esta relación fuerte. Lo primero que vamos a pensar es que si borramos caballo, también se van a borrar las patas y las cabezas, y también podemos decir que esta cabeza o estas patas no pueden ser utilizadas por otro caballo, porque son como muy propias de este objeto que se va a crear. Pensándolo en un caballo tiene sentido, pero por ahí si lo pensamos en otro tipo de objeto que vayamos a crear, no sé, volviendo al ejemplo del auto, no sé, imagino que la patente es única para ese auto, el motor con esos números y si está todo en regla, tampoco podría ser utilizado para otro vehículo. Las ruedas sí, entonces ahí podríamos pensar distintos tipos de relaciones. El conductor podría ser una relación débil, una relación de agregación, y así.
Con cualquier ejemplo que se les venga a la cabeza. En este contexto, la clase caballo tendría como atributos instancias de las patas, cabeza y de las clases pata y cabeza. Acá yo se lo agregué porque no estaba en el simbolito. Muchos de estos gráficos simplemente son para representar esta forma de entenderlo, ¿no? Como que la pata y la cabeza o algo muy propio, no le podemos cortar una pata, pero yo le voy agregando cositas como para que le den, para que tengan más sentido. En este caso, y vamos a tener un atributo patas y vean que en el tipo de dato le paso la clase y en cabeza también le paso estos atributos irían acá adentro, ¿no? Esto me quiere decir que cuando yo cree la clase caballo, tengo que crear también los objetos que representan a estos atributos. Acá va a tener objeto patas, un array de 4 patas, y acá va a tener un objeto cabeza. Así como le ponemos int, string, no sé, bool, tipo de datos, también le podemos poner el tipo de dato una clase. Esto ya lo habíamos hablado también. Pero bueno, esto en el código se vería más o menos así. ¿Vamos bien hasta acá? Porque ahora ya nos metemos acá, por ahí. ¿Confunde o aclara? No lo sé. No, venimos bien. Venimos bien. Creo que sí. Bueno, acá teníamos, en este ejemplo tenemos 3 clases, ¿no? 3 clases, pero estas dos están agregadas, están compuestas con este objeto compuesto por estas dos componentes. Las clases nosotros vamos a escribir por separado. El molde de esos objetos lo vamos a escribir por separado. Se crea una clase, tiene un método, acá creamos otra clase, tiene otro método. El tema es acá, cuando creamos la clase caballo, aparte de esos atributos que tenía, como un int, un ID, un nombre, una raza, una edad, tiene que tener, para que esa relación sea de composición, la diferencia es que el objeto, entre la otra, es el objeto se va a crear dentro de la clase compuesta. Ahí está el gran... la clase caballo no sería torso de caballo y caballo ser cuando se une... sí, 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 el objeto compuesto va a terminar de ser cuando se junten todas las piezas. Sí, sí, podría ser ese ejemplo, Ulises. Estamos por acá. Acá está la relación de composición. Tiene el atributo cabeza y el array de patas que los va a crear acá. En el constructor va a crear una cabeza. Acá con la palabrita new se crean los objetos. Y acá lo mismo, va a crear patas, va a crear un array. Bueno, y este for lo que hace es crear los cuatro objetos. Pero por ahí no es tan importante eso, sino esto, entender de que en este tipo de relaciones los objetos van a ser creados dentro de la clase compuesta, en este caso caballo. Por ende, si yo borro caballo, como caballo está usando objetos que esa misma clase creó, si yo borro caballo, se borran todos los objetos como... esperen, acá este pedacito sigue siendo la clase caballo. Y acá está utilizando el método comer, usa la cabeza, que es el objeto que creó, con el método de esta clase, de acá. Entonces, cuando crea este caballo con el comando punto, puede usar los métodos que tienen las clases adentro. Y acá hace otro método. Bien.
hace otro método para mover las patas. Bueno, no hace más que eso. Y este es otro caballo para describir este es otro caballo. Es otro método para describir el caballo, no tiene mucha importancia. Y acá en el main, acá va a crear un caballo, podría haber puesto en vez de caballo, le podría haber puesto, no sé, caballo 1, el nombre del caballo, new, la clase. Bueno, acá le tendría que haber pasado, creo que nada, ¿no? Porque el constructor directamente crea clases. Bueno, si tuviera atributos, tendría que haberle pasado los atributos. Y acá, a través del caballo, lo mismo que decíamos antes, puede acceder al método propio de la clase o puede acceder a los métodos propios de la clase agregada, de la clase compuesta, como comer y mover, que son de las clases estas dos, pata y comer. Pero bueno, esto es más o menos para que se vea la diferencia. En el otro, el que era del celular, estaba el código ahí, no está la parte en que crea el objeto, pero se puede ver en la clase que cuando que son dos clases distintas, que en esta no está creando el celular, sino que se lo pasa simplemente se lo pasa como atributo. O sea, cuando pone, no sé, pone la clase un new celular, entre paréntesis le va a pasar la tarjeta SIM. Esa es la diferencia, la gran diferencia, que simplemente usa ese objeto que va a crear la clase para hacer determinada función. Y en composición, la diferencia es que adentro del constructor, adentro de la clase, tenemos que crear los objetos que son compuestos a esa clase. Y creo que eso es todo. Esto ya lo vimos. Y eso básicamente son las diferencias entre agregación y composición. Y después en el diagrama, siempre pensando en la parte gráfica, sin meternos tanto en la lógica, porque acá le faltaría algunas cositas que yo fui agregando en los otros diagramas, pero bueno, para entenderlo, lo mismo, pero los dos ejemplos, pero juntos. O sea, esta clase caballo va a ser una clase compuesta de todas estas otras clases, pero con distintas relaciones. La rienda, el jinete y la silla van a ser unas relaciones débiles, relaciones de agregación, y la pata y la cabeza van a ser compuestas. Va a ser una relación de composición. Por ende, si yo borro caballo, borro estas dos, pero si yo borro caballo, rienda, jinete y silla van a seguir existiendo. Bien, bueno. Hasta acá estas dos tipos de relaciones que se van completando todo el espectro que tenemos en el diagrama de clases. Nos queda ver esto que justo... Daniel. Si estás hablando, estás muteado, ¿eh? Sí, pasa, está la perra chumbando y no podía hablar. Te quería consultar. Los objetos que son de agregación, eso se puede usar en otra clase, pero lo de composición no, ¿es así? No. Vos podés... O sea, cuando creas el caballo, si adentro creas patas y cabeza, esos objetos que están adentro del caballo, esos precisamente no. Pero vos podés venir y crear otro caballo y crear otros objetos. Así como está, si vos en el gráfico lo pones así,
En el código lo tenés que poner más o menos así. Ahora, no sé, vos querés usar la clase cabeza, pero para generar un objeto aparte, bueno, vos en el código podés poner new cabeza y la dejás ahí suelta o no sé, la usás para probar la rienda. O sea, podés generar objetos a través de esta clase, pero cuando crees caballo, los objetos que va a crear caballo, patas y cabezas, eso sí no los podés usar para, ponele que yo pongo caballo 1 y adentro de caballo 1 se genera cabeza 1. Cabeza 1 como objeto, ¿no? El nombre de cabeza, el objeto que crea. No lo va a poder usar caballo 2. Ok, pero por ejemplo, silla. Si yo hago silla 1, esa silla 1 ¿la puedo usar un Sí, caballo 2? Sí. sí, Pero por sí, ejemplo, patas y cabezas no. Esa es una diferencia, digamos. exactamente, Está bien. exactamente. Bueno, Esa es la gran diferencia de las relaciones. Se usa bastante más el de agregación que el de composición, pero vos vas a usar, o vamos a usar composición cuando querramos crear objetos que estén fuertemente relacionados. No sé, un usuario con un tipo de clave, bueno, le podemos hacer este tipo de relación. Eh, no se me ocurre otro en este momento, pero esos ejemplos de la vida real son muy, muy claros para entender esto. Después, ahora de a poco vamos a ir metiéndolos en los ejercicios, en la medida que puedan y crean que va, lo podemos ir metiendo. Hoy les van a quedar algunos ejercicios para hacer, así ya tienen como, con lo que vemos hoy va a estar, creo que completo todas las cosas que vamos a usar para el diagrama de clases, así que ya hoy los ejercicios que hoy pueden hacer, usar todo. Herencia. Vamos a ver esto, que son las visibilidades, que no es muy difícil. Em, es básicamente para que los atributos o los métodos que va a tener la clase, nosotros podemos ahí como limitar el acceso con cuatro, em, con 4 símbolos que nos van a permitir que se pueda acceder de manera pública o que pueda ser accedido simplemente por la clase o simplemente por que sean accedidos dentro del entorno de trabajo. Y son estos. Tenemos public, el signito más, que, bueno, básicamente cualquier elemento puede acceder a ese atributo o a ese método. Privado, el signito menos, que cuando le ponemos el menos a ese elemento, solo puede acceder la clase que lo define y lo contiene. O sea, si yo pongo privado en el atributo, a ver, vamos a un ejemplo acá. No sé, en patas le pongo privado, simplemente van a poder usar este ID, no sé, este método o algún método que genere esta clase. Si yo pongo público, pues lo puede usar caballo, lo puede usar cualquier otra clase con la que esté relacionada. Y después tenemos protect o protegido. Solo puede ser usado por la clase que lo define o las subclases, en este caso hija, de dicho elemento. Este es la simbología, el numeral, lo que nos dice es que si lo tenemos en una clase padre, ese atributo, digo atributo, pero es método también, ¿no? La clase hija también puede acceder a ese método. Y el último, que es la bolita esta, que es de paquete, que se puede acceder dentro de ese módulo.
a ese atributo o método pueden acceder cualquiera siempre que estén dentro de ese módulo. En este caso, dentro de este program, pero bueno, cuando se complejiza el sistema, hay varios módulos, varias, no son interfaces, pero digámosles módulo por ahora, entonces solo van a poder acceder de los que están, las clases que están dentro de ese módulo. Dentro de program, digamos, acá. Si está acá adentro, lo pueden acceder. Y si yo tengo otro program trabajando paralelamente, no van a poder acceder a ese atributo que tenga el símbolo ese, como una ondita, que eso es como limitar la visibilidad de paquete. Bueno, acá vistos en una clase, se pone antes del nombre del atributo o del método, y de visibilidades no hay nada más. Esto es, generalmente los atributos se ponen en privados y en C# se acceden a través de los getters y de los setters o de algún otro método que nosotros creemos como para que trabaje esos atributos, pero en general, por ahí a la hora de trabajar diagrama de clases en esta materia, no me enroscaría tanto en qué tipo de privacidad tiene el método, sino usaría más o menos esa regla. Y después, cuando tengan que hacer un sistema con alguna restricción más importante, bueno, ahí ya se pueden poner a pensar cómo lo pueden restringir, valga la redundancia. Bueno, constantes es otro tipo de herramientas que podemos utilizar como un atributo para darle un valor fijo a alguno de estos atributos. Se pone como en mayúscula y se le setea ya el valor, ese constante. Otra herramienta que pueden llegar a utilizar, y ahora sí nos metemos en estas dos clases particulares. Calculo que algo habrán visto, algo venimos viendo con esto de sobrecarga de métodos y métodos, pero bueno, ahora les voy a explicar bien cómo se utilizan estas dos clases y cuáles son sus particularidades. Hasta acá, ¿venimos bien? Es bastante contenido hoy, ¿eh? Sí, sí. Sí, viene bien. Pero bueno, igual tranqui, que creo que esto ya es lo último que vemos de diagrama de clases. Después es practicar y por ahí después nos metemos con otro diagrama, pero esto sería lo más pesadito. Bueno, este tipo de clases, las clases abstractas, es una clase que no puede definir instancias, por lo que no vamos a poder generar objetos a través de ella. El caso más usado es la clase persona, que siempre hereda a cliente, a empleado, que estuvimos viendo bastante. Y para que sea una clase abstracta, nosotros le ponemos esta palabrita, si es en cursiva mejor, pero si se lo ponemos abajo del nombre de la clase, en el diagrama ya vamos a entender que es una clase abstracta, con lo cual no vamos a poder generar objetos de esta clase. O sea, no vamos a generar persona 1, persona 2, simplemente vamos a generar los hijos de esta clase. Eso por un lado. Creo que llegó algo al Telegram. Y otra de las particularidades que tiene... ahí se unió alguien al Telegram. Es que
tiene que tener al menos, esta clase tiene que tener al menos uno de los métodos tiene que ser abstracto. Cuando decimos abstracto, es la contraposición de concreto, ¿no? De algo que se puede palpar, de algo que es más real. Un método abstracto básicamente es la declaración de un método, pero que no concretiza qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo en la clase persona puedo poner mostrar, mostrar. Y lo hago abstracto, lo pongo así en la letrita inclinada y lo hago abstracto. Esto quiere decir, y no va a decir nada el método, no va a decir mostrar, recibe tal cosa y devuelve otra cosa o realiza determinada función. Simplemente es la declaración de un método que obliga a las clases hijas a implementarlo. Ahora, si yo de la clase persona saco método, hago que herede cliente o empleado, tiene que sí o sí implementar el método. El método mostrar, ahí le tiene que poner, no sé, muestra el nombre o devuelve tal cosa. Esa es la regla, que no se pueden instanciar y que tienen que tener al menos un método abstracto que después las clases hijas deben implementarlo. Bueno, esto es básicamente lo que dice acá. Y esta es la forma de graficarla. Tenemos, como ya vimos, que se grafica una clase para que sea abstracta. Le ponemos la palabrita ahí abajo. Esto es lo primero que nos dice que nosotros no vamos a poder instanciar una cuenta, pero sí vamos a poder instanciar cuentas corrientes, cuenta de ahorro. Simplemente es este molde que nosotros creamos para poner métodos y atributos que van a ser compartidos por las clases que hereden, y además le vamos a poner un método abstracto, que a cuenta no le importa mucho lo que va a hacer calcular interés, porque por ahí cuenta corriente lo haga de una forma, por ahí cuenta de ahorro lo haga de otra forma, y simplemente lo tienen que hacer. Están como obligados a hacer algo. Acá cuando nosotros creemos la clase cuenta corriente, cuando creemos el método, vamos a tener que decirle, bueno, acá vas a recibir tanta plata y vas a calcular, vas a hacer una operación. Y va a ser distinto probablemente, esa es la finalidad de tener un método que no defina, simplemente que firme el contrato, porque en cuenta de ahorro tendría que calcular intereses de otra forma. Básicamente, para eso se hace tener este tipo de métodos, este tipo de clases y este tipo de métodos, para darle otra forma, y ahí nos volvemos a meter en esto que era el polimorfismo de este paradigma de programación, y se resume en esta forma de graficar. Se entiende también que al tener esta simbología, cuenta corriente y cuenta de ahorro van a estar agregando saldo, ingresar y obviamente calcular intereses. Pero por esa razón no escribes ni saldo ni ingresar acá, y sí calcular intereses, porque en este gráfico está diciendo que ese calcular intereses lo tiene que implementar de alguna forma. ¿Se entiende? ¿O muy rebuscado? Se quedaron callados. Por ahí es mucho, pero son estas dos cositas nada más, ¿eh? No es tanto.
es lo mismo que herencia, nada más que le sumamos eso que le va a decir a sus hijos que lo hagan, como ellos les plazca. Y bueno, nada, el padre no va a poder generar objetos. Nosotros no vamos a poner un new cuenta 1, esto no lo vamos a poder hacer, así que esa es la limitación que tienen las cuentas abstractas. Nada más, por un lado, cuentas abstractas y por otro lado, interfaces. Las interfaces son un tipo de clases completamente abstractas. Las interfaces no van a tener métodos, no van a tener atributos, sino métodos. Métodos abstractos y puede tener propiedades constantes. Véanlo así, como un conjunto de métodos que tienen que implementar las clases, pero tampoco, al ser abstractos, tampoco le vamos a decir cómo hacerlo. Se simboliza poniendo interfaz abajo de la clase y se ve más o menos así. Ahora vemos las diferencias. Se ve más o menos así. El mismo caso que con las cuentas. Acá vamos a tener una interfaz cuenta que tampoco va a generar objetos, simplemente es una colección de métodos y tampoco estos métodos van a estar implementados. Nosotros cuando creemos la interfaz vamos simplemente a poner este método y no le vamos a decir qué hacer. Las clases que implementen esta interfaz tienen que concretizarlo, tienen que hacer algo con ese método. Muy parecido a las clases abstractas, pero esto simplemente van a ser métodos. El otro tipo de clases es como funciona también como un padre, parecida a la relación de herencia, más y estos simplemente son métodos. Y estas interfaces pueden tener como varias vinculaciones a esta cuenta, implementar distintas clases y a esta otra interfaz, que es la interfaz evaluable, que simplemente tiene este método, lo pueden implementar distintas clases. Examen, circuito, implementan el mismo método. ¿Qué más? Bastante para albergar una cantidad de métodos que van a ser necesarios. Si queremos juntar varios métodos en un solo lugar, lo podemos meter dentro de una interfaz y hacer que esos métodos lo utilicen simplemente las clases que la necesitan, para no meter los métodos directamente en la clase, como todo el berenjenal que se puede armar en una clase muy compuesta. Se pueden separar los métodos y a la vez como obligar a esa clase también, es como un contrato que van a firmar las clases que la implementen, como para obligarlo que hagan determinada función y que lo hagan de la forma que necesiten. Son muy parecidas, pero acá vamos a ver un poco la diferencia. A ver si no me quedó nada por acá. Colección de métodos abstractos, al igual que en la clase abstracta, es una interfaz. Se especifica qué debe hacer, pero no su implementación. Gráfica, bien, la diferencia. Las clases abstractas no puede ser instanciada por sí sola y está diseñada para ser heredada por otras clases. Ahí está la gran diferencia. Va a trabajar con esta relación de herencia. La clase
abstracta puede tener métodos abstractos o también concretos. Los que no tienen implementación, pero sí obligan a la clase hija a implementarlos, y después tienen algunos con implementación, que directamente la clase hija lo va a heredar así como lo está declarando la clase padre. Una clase puede heredar de una sola clase debido a la limitación de herencia. Bueno, esto tiene que ver más con el lenguaje. Sí, una caja de herramientas sería bastante más lo de implementación, lo de interfaces. Las interfaces se implementan. Sí, eso sí sería como una caja de herramientas. Estas clases abstractas serían más como un padre que dar métodos y atributos, pero bueno, que no puede generar objetos. Y el propósito se utilizan cuando se quiere proveer una funcionalidad común a todas las clases derivadas, pero se necesita que las subclases proporcionen implementaciones específicas para algunos métodos. Bueno, resumido, todo esto que estuve diciendo es lo que dice acá. Está bastante interesante las características que están acá. Y con relación a las interfaces, una interfaz es un contrato que define un conjunto de métodos, esta caja de herramientas que tiene métodos, que las clases que deben ser implementadas por las clases que las implementan. Digamos, esa flechita que vincula una interfaz con una clase, esa es la implementación, y a su vez esa clase tiene que implementar los métodos que ahí están guardados, o concretizar o darle vida a esos métodos. Todos los métodos de las interfaces son abstractos, esta forma de decir qué hacer pero no cómo. Aunque, bueno, esto es un agregado, algunos lenguajes modernos permiten métodos con implementación predeterminada, podemos decir que más o menos haga tal cosa. Pero me parece que no es el caso de C#. Permite herencia múltiple, porque una clase puede ser implementada por muchas clases, y el propósito es definir un conjunto de métodos que deben ser implementados por cualquier clase que decida cumplir ese contrato, sin imponer ninguna estructura sobre cómo se deben implementar. Básicamente eso. Firman un contrato medio raro porque le dicen qué es lo que tiene que hacer, pero no le dice cómo. Pero eso es en el caso que nosotros decidamos, cuando estamos modelando, decidamos vincularlo. O sea, nosotros cuando ponemos esta flechita le estamos diciendo, bueno, cuenta corriente, vos tenés que calcular intereses. Lo vas a hacer en función a tus necesidades y a tus atributos y a tus cuestiones. Después hay un principio, el principio es un patrón de diseño que se llama segregación de interfaces. Lo vamos a ver más específicamente, pero como para ir tirándole así cosas que ya vamos a ver, los patrones de diseño nos ayudan a mejorar el sistema y a no escribir código de más y a hacer todo más funcional. Nosotros en esta caja de herramientas, en esta interfaz, podemos tener 10 métodos. Pero por ahí, no sé, cuenta corriente no tiene todos los atributos para utilizar esos 10 métodos, o por ahí simplemente no va a usar esos 10 métodos, va a usar 5. Entonces, ese patrón de diseño nos dice que no es necesario, que se pueden segregar esas interfaces. Entonces podemos dividir 5 por un lado, 5 por el otro, y a cuenta corriente le meto, lo vinculo con la interfaz que declara 5 métodos que va a usar. Bueno, básicamente el patrón dice que
las clases no deben implementar métodos que no usen. Por ejemplo, si acá calcular intereses no le sirve, va a estar escribiendo un método, está obligada a escribir calcular intereses, pero por ahí no lo usa para nada. Entonces, ese patrón de diseño viene a decirnos que si no le vas a implementar, si no te sirve para nada, este método no le pongas esta flechita. O si esta interfaz tiene 14 métodos y cuenta corriente usa solo uno, bueno, separalo y vinculalo. Básicamente es eso. Pero bueno, cositas que vamos viendo, que vamos a seguir viendo y utilizando en nuestros diseños. Bueno, me cansé de hablar. Tenemos otro ejemplo. Es un montón de contenido. No les quiero... Como exactamente establece que las interfaces deben ser específicas y enfocarse en los requerimientos de los clientes que la utilizan. Perfecto. Exactamente. Entendiendo clientes como clase, ¿no? Con la que se vincula, con la que implementa. Son muy interesantes los principios. Por ahí vamos a ver, son un montón, por ahí vamos a ver muchos y quizás ahora digan, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Pero los van a usar, cuando estén modelando, van a decir, bueno, está el pedo acá y por este principio y lo saco. Y ahí estoy aplicando patrones de diseño. Pero sí, son unos cuantos, los vamos a ver tranqui. Vamos a ver todos los que podamos. Nada más por hoy. Nada más de contenido. Pero tenemos, ahora con todo esto, tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos un ejercicio, 2 ejercicios creo que hay. 2 ejercicios. ¿Cómo vienen con el tema de los ejercicios? A ver, cuéntenme un poquito. Si les trae alguna complicación, si si alguno está muy perdido, por ahí podríamos ver alguna cosita puntual. Por ahora sin problemas, profe. Bueno. En esto seguro que sí. Ahora puede que se complique. Bien, igual de contenidos de diagrama de clases no tenemos más. Así que ahora sería... ¿puede pasar la clase de hoy así chequeamos el contenido con el ejercicio? Sí, ahora lo subo. Lo que podemos hacer, si quieren, tienen ganas, ustedes hoy tienen, ¿van a cursar o tienen libre? Tienen asincrónico, digamos. No sé, profe, yo en la otra materia no estoy escrito. Asincrónico, profe. Ah, ok. Y en teoría como que tienen ejercicios para hacer, ¿no? Y cosas. Exactamente. Bueno, a mí me gustaría que nos quedemos un ratito más, pero me gustaría que hagan este. Y si quieren, nos volvemos a juntar a las 8:15 y lo vemos un ratito y me preguntan y hacemos alguna intervención, algunas consultas. Dale, profe. Les dejo este acá en pantalla y, a ver, una empresa de organización de ventas desea desarrollar un sistema de gestión, planificación, permitir crear eventos, asignar lugares, permitir a los participantes registrar, además, el sistema de gestionar. Bien. Bueno, y acá da un poquito... Ah, no, es uno solo. Es uno solo. Les da... Después va a haber una clase que es específicamente de práctica. Así que hagamos este. Acá le da algunas características de las clases que tienen que modelar y de las funciones. Pero por favor, si alguno está medio perdido, no dude en consultar, que
que estamos para eso. Y si por ahí no les va a servir, ya se lo subo. Les dejo esto en pantalla o se lo subo a... Se los dejo acá y ya lo subo al aula. Y volvemos, si quieren vayan a tomar algo. Volvemos 20:15. Nos vemos.
Ahí luchando con esto. Está más complicado ¿eh? Sí, no, me frustré y mandé algo re incompleto. Después vi los requerimientos y lo estoy completando ahora. Bueno, genial. Genial. Sí, en los requerimientos está bastante detallado qué es lo que pide. Ahí el que mandó Simón está bastante completo. Ese me gustó. Bastante bien. Los miré así muy por arriba. Ulises. Acá. Este lo voy a mandar acá. Al resto, ¿cómo le fue? Profe, me faltó a mí, yo soy Ulises. Me Ajá. faltó organizadores porque no vi ese texto, no me di cuenta. Pero Ah, creo que me faltó organizadores. claro. Sí, Me y quedé por con ahí el otro. sí, y los métodos que viste que ahí como que va detallando Sí. cada uno qué es lo que hace. Bueno, el participante tiene que registrarse, puede cancelar, puede haber un método de registrarse, otro método de cancelar. A ver, ahí llegó otro. Mira, me gustó. El de Rodrigo, me gustó que hiciste una relación de composición entre evento y lugar. Está bueno. A ver, voy a compartir. Presentar. Porque por un lado dice con respecto al lugar, los lugares son distintos, donde se realizan los eventos, cada lugar tiene un identificador único, un nombre y una dirección. Un lugar puede albergar muchos eventos, pero cada evento se lleva a cabo en un solo lugar. Ahí está bueno poder pensarlo como una relación fuerte entre lugar y evento. Porque si yo destruyo el... Pero si se borra el evento, ¿no se borra el lugar? Y eso estaba pensando. A ver, ¿cómo lo podríamos armar? Pero la clase lugar, que va a generar distintos lugares, va a generar un objeto para cada evento. O sea, el lugar no se va a borrar, por ahí se va a borrar el objeto que está relacionado con ese evento, el objeto lugar, ¿no? Entonces no estaría mal pensarlo así. Pero si ustedes le hacen una relación, se puede restringir de otra forma, ¿no? Pero esa sería correcta. Sí, es común pensar esto, ¿no? Si yo destruyo el lugar, ¿se borra el evento? Al revés sería, porque el evento compuesto, ahí como está el rombito apuntando a evento, el evento compuesto sería evento, ¿no? El objeto compuesto. Y lugar sería un componente, un agregado a evento. Si yo destruyo el evento, voy a destruir el objeto lugar que creé para ese evento. No el lugar en sí, como, no sé, el Movistar Arena. No lo voy a destruir porque yo esos datos, o sea, voy a generar otro evento con esos datos que va a ser único para ese evento. Después puedo hacer otro evento con otra fecha, con el mismo objeto, con el mismo Movistar Arena. Pero va a ser un objeto exclusivo, no sé, en esa fecha. Es raro porque por ahí hay lugares que tienen como muchos escenarios, pero bueno, como lo restringe el ejercicio, se puede pensar así con esa relación y está bien, está bueno.
Y después, a ver, vamos a ver un poquito más. El organizador, con sus atributos, crea el evento y lo gestiona y tiene una relación de agregación con evento porque simplemente usa ahí en el método crear evento, usa ese evento para ese objeto evento que va a recibir para gestionarlo, para crearlo. Y lo puede gestionar. Y después en el evento se puede registrar un participante y se le asigna un lugar. Bien. Sí, yo le pondría, en evento, pondría un atributo también que sea lugar y tipo de dato, la clase lugar. Así trabaja directamente con ese objeto que crea dentro de la clase evento. Acá lo estás usando en asignar lugar, que está bien, pero para darle un poquito más de fuerza a esa relación, este objeto lugar lo tendríamos que crear acá en evento. Ahí le podríamos poner un atributo y estaría. A simple vista, un diagrama así está bien desarrollado, es como hilando un poco más fino, ¿no? Y después el participante se registra y creo que también podría borrarse, ¿no? Le faltaría ese método, pero también, insisto, como para. En el parcial tiene que entrar con herencia y todo. Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Está Sí, re- si es necesario. En este caso se podría haber hecho una relación de herencia como para aplicar, ¿no? La verdad que no es tan necesario porque la relación de herencia se usa bastante cuando tengo atributos que van a ser comunes. Y en este caso, entre participante y organizador, que son personas, podría haber hecho una clase persona, solo comparten el nombre. Podría haberlo hecho como para aplicar, no sé, persona con nombre. Por Em, ahí organizador lo pensó más como que era una empresa que organizaba, no como una entidad, no sé, También o podría como estar una la persona entidad. sola que lo hace. Sí, se podría agregar la clase empresa. Déjame ver un cachito. Desarrollar un sistema de gestión. Bueno, el sistema debe permitir a los organizadores. Bueno, puede estar o no puede estar. Porque la relación de la empresa sería con la persona o con los organizadores y con los participantes, pero podría no estar, porque, no sé, la empresa sería como lo que alberga todo este sistema, y con estas clases estaríamos bien. Se podría agregar, insisto, como para aplicar conocimientos adquiridos, la clase persona para decir, bueno, herencia. Le meto una herencia ahí con solo nombre. Por ahí con un solo atributo no es tan necesario. Si la quisiéramos hacer abstracta, le tendríamos que poner un método abstracto. Podría ser registrarse y después organizador se va a registrar de una forma y cliente se va a registrar de otra forma. Ahí cada uno lo implementaría como le fuese necesario o, no sé, capaz que el organizador tiene que poner algún otro tipo de datos, seguramente, el cliente por ahí ya no tanto. Pero insisto, como para aplicar. Bueno, interfaz no hacía falta aplicar, eh, eh, pero no, está muy bien, está muy bien. Y claro, los otros quedaron medios incompletos. Me perdí a ver, ¿dónde está? Acá. Eh,
Sí, en este caso, Luciano está mal usado, porque habíamos dicho que las interfaces eran solo métodos. Era un conjunto de funcionalidades, una caja de herramientas, como había dicho ahí alguien, y atributos. Son todas funciones, son todos métodos que yo puedo hacer que las clases implementen. Está bien la clase evento, le sacaría la interfaz. Y participante, para que sea abstracto, en principio, la clase abstracta se usa para, también se usa como herencia, ¿viste? Tendría que haber sido persona y después participante. Yo hice eso. Exactamente. Sí. Claro, y de persona también podría salir a Organizador, sí. Yo hice organizador, participante y deriva, o sea, son hijas de persona. Sí, sí, sí. Lugar, asignar lugares. Bueno, registrarte participante está bien. Evento, crear evento está bien. Yo lo pondría más en organizador, como que organizador decía que es el que crea el evento, el que lo borra. Además es el que lo carga en el sistema, o sea, el sistema es como sería el último proceso, casi donde termina toda la transacción. Exactamente, exactamente. Pero bien, 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 está bien, ahí aplicó las visibilidades. ¿Cómo estamos? 28, bueno, ahí ya los dejo. Este sí, este lo había visto. Este me gusta ahí como que en evento. A veces está bastante claro en el enunciado, ¿viste? Que decía que con cada cosa en el evento se puede agregar participantes, le pasa al participante, se puede eliminar, se le elimina a un participante. Hay una lista de participantes. ¿Quién lo organiza? El organizador crea evento, modifica evento, cancela evento. Tiene una lista de eventos. Muy bien. El lugar, perfecto, que se le asigna acá. Muy bien, me gustó. Esto era lo que decíamos antes. Se puede hacer este tipo de relación, como que un lugar puede hacer muchos eventos, pero un evento es para un solo lugar. Está bien, ahí como resuelto. O también se podría hacer esa relación de composición más fuerte. Y por último, el participante se registra o se cancela. Muy bien. Y todo esto es una clase compuesta con estas tipos. O sea, el evento lo termina haciendo los participantes, los organizadores. Está bien que sea una relación. Y yo por ahí puedo tener otro organizador que realice un evento así, o puedo tener muchos participantes que se anoten a este evento. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, me decía Ulises que faltó ver el otro. Acá hay una relación. Yo no la pondría tan fuerte ahí, ¿eh? Yo pondría más de agregación ahí, para que ese participante se pueda anotar en otros eventos. Y evento. Bueno, la interfaz está bien ahí, aplicada. Acá la implementa, registro de participantes. Bien, bien. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda que quieran plantear? No, ¿quedaron ejercicios? Yo tengo, si quieren, subo más ejercicios, ¿eh? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, hay que practicar porque esto está jodido. Sí, yo como medio que me quedé con lo de abstracto y con la interfaz también.
como que lo entendí, pero me falta que me caiga la ficha o algo. Bien, bien. Bueno, ahí subo. Tengo algunos más para subir. Está bueno que practiquen. Bueno, muchas gracias. Los dejo por hoy. Los dejo ahí con tarea. Cualquier cosa, si quieren mandarlo al Telegram, pues los miro. Y nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Nos vemos el martes, Perfecto, profe. profe. Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Dejar de presentar.